Bueno, seguimos en la Gaceta Central, ya estamos en el living de entrevistas con Silvio Belomío, actual legislador, candidato a diputado nacional. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Gracias por la invitación. Bueno, se definió, ¿no? Ya se oficializó la Sí. lista, era la que faltaba, la de su espacio. Bueno, ¿qué reflexión le merece esto? La verdad que desde nuestro lugar, por lo menos dentro del frente de nuestro sector, siempre pugnamos porque si había una competencia que sea dentro de las reglas de la democracia, Sí, como correspondía. Nunca pusimos ningún tipo de traba desde el punto de vista administrativo, más allá de que había posibilidades de hacerlo en contra de la otra lista. Queríamos competir en forma democrática, lo hicimos el 11 de agosto. Es una interna en el Claro, Una espacio. interna dentro del Consenso Federal, Sí. dentro del espacio eran dos listas, una que encabezaba yo y la otra que encabezaba el otro legislador. El legislador Ariel García. Y ambos llegaban a Roberto Labaña, ¿no? Exactamente. Recordemos que es el Exactamente. candidato a presidente de este espacio junto con Juan Manuel Urtubey. Tal cual. Entonces, bueno, luego de las PASO, una serie de cuestiones, nosotros siempre estábamos en desventaja en la cantidad de números con respecto a los órganos del frente. No entendemos todavía algunas situaciones, lo que tomé la decisión particular que de judicializar todo lo que sea necesario porque confío en la justicia y cuando no hay un acuerdo administrativo obviamente no queda otra alternativa. Así que confié siempre en que al ser justicia electoral, lo primero que tiene que primar es la voluntad popular, sin lugar a dudas. Había, por supuesto, una voluntad de proscripción, una voluntad de que se caiga la lista, de que no compitamos. Por parte de la otra lista, dice usted. Mirá, no sé quién es el autor intelectual de todo esto. Lo que sí hubo fueron maniobras concretas en contra de esto. ¿Sí? Claro, porque recordemos que por el sistema DONT quedaba una lista de alguna manera combinada en los últimos lugares de las nóminas, ¿no? Exactamente. Entonces hubo una renuncia de parte de los candidatos varones de la otra lista. Todos los y por varones. eso se judicializó. Exactamente, todos los varones. Entonces hubo un problema donde se aducía un problema de género, de cupo masculino, Sí. perdón, Claro. cuando en realidad el espíritu de la norma siempre fue garantizar la presencia femenina en las listas. Claro. Eso el juez, bueno, ya El juez Beja, directamente el juez competencia Beja electoral. decidió sobre esto, tomó estos principios sobre todo, tuvo en cuenta, como insisto, lo más importante que es la voluntad popular y el hecho de que el espacio pueda competir en las elecciones generales. Hay gente que está nerviosa, no entiendo muy bien qué es lo que quieren, qué es lo que persiguen, pero la verdad que siempre nosotros venimos trabajando, lo venimos haciendo sin estructuras por detrás, no tenemos una estructura a nivel nacional, provincial, municipal ni legislativa, estructuras administrativas, me refiero, somos la única lista que no tuvimos ese apoyo y bueno, logramos posicionarnos para encabezar la lista con vista al 27 de octubre. Y la verdad que esto no se corta solo con estos hechos, sino también con otras cuestiones, algunas publicaciones. De hecho, este domingo salió una publicación donde me mencionan que no presenté la declaración jurada patrimonial. Yo le quiero aclarar a los tucumanos, no a la periodista que escribe, sino a los tucumanos que hace más de 20 años que yo presento mi declaración jurada en la Fiscalía Anticorrupción de la Nación a través de un sistema UANET, porque fui funcionario nacional en la década del 90 y desde ahí que todos los años lo presento. Y el hecho de que poner que no presento una declaración jurada y una foto, la única foto sonriente que aparezco en el diario es esa, como riéndome de las normas o de la gente. Que sepan que la declaración jurada está presentada, no se cruzó la información debidamente, pero está hecho, pero en hecho el sistema quizás no aparece. Mirá, Claro, lo porque que puede deberían ser haber eso. hecho es, yo creo que todos somos profesionales, yo soy profesional y me destaco por serlo. Me hago cargo de las cosas que hago, no de las cosas que dejo de hacer y sobre todo exijo también de las otras personas lo mismo. No quedarse con un chat de WhatsApp, sino a investigar realmente y poner lo que debe ser. Insisto, no es con el medio, no es con la persona, con la periodista, es con la gente. Que quede muy en claro que presenté mi declaración jurada, pero no ahora. Hace más de 20 años que la vengo presentando. Así que la verdad que era simplemente ayornarlo a eso y hacer esta aclaración. Bien. Legislador, le hago una consulta respecto de cómo ha quedado conformada la lista finalmente. ¿Las cabezas de lista quiénes serían? ¿Usted? Exacto, encabezo Sí. yo, la señora Celaya es la... Sí, Babi Honoria Celaya de Nader, exactamente. sí, que era quien Segunda, acompañaba a García en la lista. En la otra sí. lista. Tercero está Facundo Toscano, que es del partido, que era de nuestra lista también, Bien. Partido Socialista. Cuarta, una chica Salas, Sí. señora Salas, que era de la otra lista. Y quinta está Milza Barros, que Bien. es de Libres del Sur. Correcto, que era de su espacio Exactamente, político. Bien. que en realidad nuestro espacio político, desde el punto de vista político como frente, nosotros siempre hicimos una alianza con Libres del Sur, entonces
queríamos garantizar también que ellos estén dentro de los 5 candidatos. Claro. ¿Qué análisis hace de la cifra de la pobreza que se conocieron ayer? Qué triste que es esto, hablar de cifras, se habla solo de cifras y se lo toma solamente cuando salen las cifras cada 6 meses, se habla de este tema. Esto siempre los números, siempre lo hablo, son consecuencias de algo y esto es consecuencia de la desidia del poder político, de la falta de herramientas, de la falta de tomar conciencia qué es lo realmente importante y trascendente y para qué estamos nosotros, para qué no elige la gente en un sistema democrático y la falta de idoneidad para cubrir los cargos públicos, esto lo insisto permanentemente. Venimos en Argentina de un proceso de estancamiento total, con retroceso de los 2 últimos años, con políticas que parecen antagónicas, pero en definitiva terminan siendo exactamente lo mismo, hablo del punto de vista de políticas macroeconómicas sobre todo, y lo grave de esto es repetir permanentemente nuestro error. El argentino parece que está estigmatizado y tiene una marca, cometer el mismo error permanentemente. Permanentemente entramos en ese círculo vicioso. Ese círculo vicioso, la única vez que se rompió fue del 2002 al 2006, coincidentemente Roberto Labaña era ministro de Economía. Muchos hablan de viento de cola, la verdad que son solaperos en este sentido, no tienen un conocimiento real de la cosa. Se trabajó, se venía de una crisis mucho más profunda que esta, pero se logró ponerlo al país en un punto de crecimiento, se creció a tasas chinas, más del 8% anual durante 4 años, se bajó la desocupación de casi 26 puntos a 12 puntos, que no alcanza tampoco. Se bajaron, por supuesto, los índices de pobreza, pero hay que tener en cuenta que esto es endémico. La pobreza es endémica y ya llegamos a un punto que no hablamos de pobreza. Hablamos de marginalidad directamente. Entonces es un punto de no retroceso. Ya cuando estamos en un nivel de marginalidad de parte de la sociedad, eso es muy grave. Sí. De nuestro espacio nosotros venimos proponiendo, creo que es la diferencia con los demás, con los 2 extremos de la grieta, siempre estamos con propuestas concretas a los cuales se suma la experiencia de gobierno, la experiencia de gestión exitosa. En este sentido, todas las herramientas que se vienen trabajando como propuesta y que vamos a llevar adelante en los lugares que nos corresponda a cada uno de nosotros es precisamente tendiendo esto, un cambio de sistema, un cambio de raíz, donde cambiemos el eje de este camino que no es ni de los últimos 4 años del gobierno kirchnerista ni del actual gobierno. Eso es lógico, que no podemos seguir en esta temática. Entonces tenemos que cambiarlo. Perdón, Gaby, justamente hablábamos usted hacía referencia a los tiempos en que Roberto Labaña estuvo a cargo de la cartera de Economía y que el país volvió a crecer. Las circunstancias eran distintas, si bien se venía de una crisis muy profunda, como la del 2001, o estamos atravesando una crisis muy profunda, hubo algún contexto internacional que sí fue diferente. Teníamos los precios de los commodities que eran mucho más altos que lo que son ahora, se podía producir con cierto bajo costo con Argentina, y ya se estaba realizando y estaba encarada ya una renegociación con los tenedores de deuda argentina. Hoy este escenario es distinto. Pongamos la hipótesis de que Roberto Labaña resulta electo presidente. No sé si va a ser posible aplicar las mismas herramientas que en aquel entonces. Nunca se tienen que aplicar exactamente las mismas herramientas porque los tiempos van cambiando y la coyuntura también cambia. Lo más importante de esto es tener el conocimiento de la cosa pública y saber qué se quiere hacer y sobre todo no qué se quiere, sino qué se debe hacer. La crisis, desde el punto de vista macroeconómico, fue mucho más profunda de la actual. Esos son números, es una cuestión empírica, sí. No es una apreciación simplemente. La negociación de la deuda también la llevó adelante Roberto Labaña, pagó a valor dólar, pagó 0,25 por dólar de deuda, este gobierno pagó 1,75 por la deuda de dólar en la renegociación. Entonces hay cuestiones que son claras. El precio de los commodities, tomemos la soja, que es lo más importante, tuvo un promedio de 2,30 a 3,50 durante los 4 años de dólar. Llegó a pico de 600, es cierto, pero no es una cosa que se mantuvo, ese pico no fue una constante. Entonces, cuando se toman y se hablan y se trata de desmerecer las gestiones, eso es lo que nos pasa a los argentinos. En lugar de emular, copiar y decir, che, ¿qué se hizo bien en ese momento? Lo único que hacemos es, como hay elecciones, hay un tiempo electoral y Roberto Labaña es candidato, bueno, veamos cómo lo dinamitamos, cómo minamos o cómo tratamos de esmerilar su imagen o su figura, lejos de tratar de ver qué se hizo bien y sobre todo qué está proponiendo Roberto Labaña ahora. Lo que está proponiendo, sí desde el punto de vista de lo central, es algo básico, elemental, es poner en marcha la economía, poner en marcha y sobre todo mirar hacia adentro. Nosotros tenemos un esquema económico en Argentina que no es lo mismo porque hay algunos que copian modelos. No se puede copiar un modelo exactamente igual que el otro.
Nosotros no podemos copiar el modelo Chile, no podemos copiar el modelo Perú, porque somos muy distintos. De hecho, en Argentina tiene una primacía, las pymes tienen una gran preponderancia dentro de un esquema económico y social. Desde el punto de vista macroeconómico, las pymes no representan más que el 0,6 si querés tomarlo como macro a nivel de recaudación, pero en definitiva, en lo que hace a empleo, llega hasta un 70% del empleo que se toma en las pymes. Entonces tiene un altísimo componente social. ¿Por qué no trabajamos, como lo viene proponiendo el espacio, en un esquema de fortalecimiento de las pymes a través de los esquemas de subsidios que ya está manejando el Poder Ejecutivo Nacional a través de los planes sociales? Los planes sociales nacen en una época de emergencia, pero no puede ser una constante. No podemos tener 20 años de emergencia, siempre con los planes que este gobierno los multiplicó. Y de hecho siempre le digo lo mismo, vienen funcionarios nacionales a jactarse de que cada vez contienen más gente en los planes. Lo que tiene que hacer es exactamente el contrario, es revertir esa cuestión y trabajar en algo. Yo no creo que la gente que tenga un plan esté feliz. Eso lo dicen algunos puntos y dicen, no, la gente no quiere trabajar, no le gusta trabajar, prefieren cobrar un plan. Eso no es cierto, lo vimos en Tucumán recientemente, más de 20.000 personas haciendo cola por 500 puestos de trabajo. Entonces, se demuestra que no es así, hay que devolverle la dignidad a la gente y esto es con políticas macroeconómicas concretas, la dijo Roberto Labaña, algo está copiando este gobierno, pero ya yéndose. Como manotazo de ahogado, el hecho del perfilamiento de la deuda, lo dijo Labaña en mayo, señores, esto no va, es imposible pagarlo esto. Entonces, detengamos esta pelota, veamos cómo renegociamos la deuda, lo hagamos ya. El problema ya no es solo de Argentina, también del fondo, que prestó más de lo que correspondía que preste. Entonces el problema de los dos, nos sentemos y negociemos. Y después otras cuestiones que son macro, que la está tomando este gobierno, fue Roberto Labaña que dijo, señores, eliminemos el IVA de los alimentos básicos. Se hizo mal en la primera etapa, ahora se mejoró y se perfeccionó. Y las otras medidas que está dictando la emergencia alimentaria también fue una propuesta de Roberto Labaña. Entonces insisto con esto, está bueno, y esto no es ponerle un título y decir, bueno, ¿quién es el único que sabe? Pero sí, si hay ideas, discutamos ideas. Ahora, en relación a la campaña, ¿cómo se encara una campaña con un resultado en las PASO que muestra un candidato que se ha despegado muchísimo en cantidad de votos en relación a los que siguen, ¿no? Que son, bueno, tanto Macri como Labaña? Trabajaron muy bien los dos, tienen un peso económico muy fuerte, tienen una preponderancia en los medios que instalaron esta cuestión del miedo, el terror, y que los dos extremos, bueno, esto trabajó mucho el gobierno nacional durante estos 3 años y medio en la simbiosis entre lo que era Mauricio Macri y Cristina. Ellos apostaron, pero fue una apuesta que no todos estuvieron de acuerdo. Emilio Monzó siempre estuvo de acuerdo con desacuerdo con esto, por ejemplo, a nivel nacional, en el hecho de decir, bueno, ellos ¿qué tenían muy en claro? Que si Cristina era la candidata, el terror a que vuelva Cristina y sus métodos y el kirchnerismo extremo, eso hacía que Macri gane prácticamente en forma automática a pesar del pésimo gobierno que estaba llevando adelante. Nunca tuvieron en cuenta ni consideraron esto de que Cristina se corrió del escenario, lo dejó Alberto Fernández y ahora están con el inconveniente desde el punto de vista electoral. El problema es que la gente tiene que entender que los dos modelos que están proponiendo, los dos que están en discusión y que tuvieron supremacía en las PASO, los dos son un fracaso. Los dos nos llevaron a la situación que estamos viviendo y ninguno de los dos tiene una propuesta muy clara qué es lo que quiere hacer. La realidad es que en el medio de todo eso estamos la mayoría de los argentinos. Es cierto que cuando fueron a votar, votaron con miedo los dos, en todo caso, ¿sí? Unos porque no querían que siga este gobierno y los otros por miedo a que vuelvan. Yo particularmente tengo una visión, lo tenemos desde el espacio, Macri ya perdió, no tiene ninguna posibilidad de revertir esta situación. De hecho, yo creo que su campaña política así lo manifiesta, está simplemente buscando consolidar su voto, ser una oposición fuerte para el próximo gobierno, pero el único que tenía y siempre tuvo posibilidad y las tiene de ganar en un balotaje se llama Roberto Labaña, porque en el medio, en definitiva, cuando la gente vea que hay una posibilidad real que vaya por el medio y que no esté dentro de los extremos, el único espacio político que realmente lo representa es el nuestro. ¿Creen que puede llegar al balotaje? Yo creo que sí, hay tiempo todavía, casi un mes todavía de campaña, es una situación, yo creo que no hay ningún indicador en definitiva que pueda revertir una situación del gobierno actual, no hay nada, no hay magia en esto, es trabajo,
inclusive los indicadores se van profundizando, la pobreza dentro de 2 meses, más allá que las mediciones se publican cada 6, va a ser mucho peor. Y esto es el espiral inflacionario, o sea, sí, esto lo estamos viviendo. Nosotros tenemos un sistema donde, desde el punto de vista impositivo, lo único que hacemos siempre es castigar al que menos tiene. Tenemos impuestos que se basan sobre todo en el consumo, ¿sí? Un sistema totalmente regresivo a nivel nacional que hay que revertirlo. Entonces, todos estos indicadores lo único que hacen, y este esquema, hace que se profundice la pobreza. Claro. Y te insisto con un concepto, es muy grave que en algunas provincias se hayan acrecentado. Tucumán es la que más creció la pobreza a nivel proporcional, ¿sí?, del resto de las jurisdicciones. ¿Por qué no evaluamos este tipo de cosas? Yo soy legislador. Hoy deberíamos estar reunidos evaluando todo este tipo de cuestiones. ¿Por qué en Tucumán? Es cierto que en Tucumán los funcionarios nacionales en Tucumán y la acción del gobierno nacional fue nefasta, ¿sí? Y ahora se animan a presentarse como candidatos. No son opción. Está claro que ni un lado ni el otro son opción para Argentina. Eso es muy difícil de entenderlo, pero estamos en el juego democrático, entendemos la democracia, respetamos qué es lo que vota la gente, pero te aseguro que le vamos a seguir dando la pelea de las ideas, que lleguen las ideas a la gente y que entienda que sí somos una opción de gobierno real. Y eso no es solamente a nivel nacional, eso es a nivel provincial. Yo me presento hoy de candidato, no me presenté en las elecciones provinciales, sí, teniendo la posibilidad de repetir un cargo, no me interesa el cargo, me presento ahora porque me siento en condiciones de presentarme, me capacité durante muchos años, claro, me sigo capacitando, tengo acciones de gobierno concretas, exitosas. De hecho, recibimos en una de mis gestiones un premio de la ONU por transparencia cuando fui secretario de Hacienda del municipio de Yerbabuena. Hechos concretos, nada de verso. En el municipio de San Miguel de Tucumán logramos la autonomía financiera, entonces hechos concretos. ¿Y cómo está, perdón, ahora que menciona su gestión en el municipio, cómo está su relación con Domingo Amaya, ¿no?, que también compite por el cargo de diputado? Obviamente que uno tiene un sentimiento hacia él y somos amigos, por lo menos hasta la última charla que tuvimos fue cuando yo le comuniqué que iba al candidato a diputado nacional. Es lamentable, pero más allá de eso, lo que yo venía trabajando en esto era de crear un espacio nuevo, y eso vamos nosotros. Claro. Nos vamos por la banca nos va a servir para profundizar y para ampliar nuestro espacio nuevo que estamos creando en la provincia de Tucumán como alternativa real, no de oposición, sino de gobierno con vista a las próximas elecciones provinciales. En ese sentido, él no acompañó esto, prefirió el confort. Yo me alejé de la zona de confort, no estoy preparado para vivir cómodo, me gustan siempre los desafíos, siempre lo hice, así lo demostré. No es que me alejé del poder, pero siempre fui hacia otras posiciones, donde hay que darle a la pelea real, estoy convencido de esto, y ahora, después de las PASO sobre todo, muchos ojos se posaron en este espacio, se acercaron muchos dirigentes, estamos trabajando en eso, y ellos sí entienden que esta apuesta no es a una simple elección, sino con vista al futuro de Tucumán. Bien, perfecto, muchísimas gracias.